Gómez. María Hilaria Gómez. En Aristegui Noticias. Maridalia Gómez, buenos días en el estudio aquí en la Ciudad de México. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, Carmen, a la audiencia. Anabel, muy buenos días a todos y a todas. Anabel a la distancia, buenos días. Anabel, ¿cómo estás? Querida Carmen, pues aquí enterándome que va a ser tu cumpleaños, muchas felicidades. Ándale, ¿Qué hacemos? Te qué buen gusto. Las mañanitas, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Nada, mandarme un abrazo y la felicitación correspondiente. Y un beso grandísimo. Y un abrazo y felicitaciones, veramente. Qué lindo que tu auditorio te quiera tanto, te lo mereces. A papachos que agradecemos muchísimo. Ya mañana festejaremos el cumpleaños 18 de enero, pero gracias, Anabel, gracias. Maridalia no me felicitó, pero doy por sentado que lo querría hacer en algún momento de su vida. No, sí, muchas felicidades. No, ya, bueno, por Dios. Oiga, no, a las dos muchas gracias. Sé, Anabel, que vas corriendo, sé que nos alargamos mucho en la entrevista que tuvimos esta mañana con el presidente del IFT, un tema importante que se fue prolongando la explicación, pero bueno, estamos aquí esta mañana y vamos corriendo con Anabel porque tiene que irse por otra razón. Anabel, estás planteando con toda razón que nos detengamos en Marco Rubio y esta comparecencia que tuvo para su ratificación como secretario de Estado de los Estados Unidos y el punto donde puso énfasis respecto a México. Fue un mensaje conciliador con el gobierno mexicano que celebró Claudia Sheinbaum, pero no descarta. Dice que no prefiere, desde luego, que haya ningún tipo de intervención y que tampoco es una solución perfecta declarar terroristas a los cárteles de las drogas, pero no están fuera de la ecuación si es que no se logra la cooperación necesaria para realmente los resultados que se necesitan para combatir al crimen organizado. Ese punto propones para detenernos y te escuchamos, Anabel. ¿Qué estás viendo? Así es, Carmen. Yo creo que todavía la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo no entienden todavía realmente las consecuencias de lo que se viene con la llegada de Donald Trump y a la presidencia de Estados Unidos. Me parece que el discurso, lo que dijo el senador Rubio, que será el próximo secretario de Estado, es muy claro y va en coincidencia con lo que Maridalia y yo hemos estado señalando en las últimas semanas, que hemos estado ahí como tratando de concientizar, de dar información, de compartir lo que cada una sabe para poder realmente entender el contexto en el que vamos a estar. En realidad lo que dijo Rubio no se contradice para nada en lo que se pueda catalogar los carteles de la droga como grupos terroristas extranjeros, ni tampoco en un acuerdo bilateral. Ya lo había comentado yo la semana pasada, no se trata, o sea, yo no imagino ni pienso que sea en la cabeza de Trump realmente de pronto llegar, invadir en México y empezar con los Rangers ahí a atacar a los carteles de la droga y a los narcos y a los corruptos, etc. No lo imagino, no creo que eso realmente pueda ser una cosa factible, ni creo que sea una medida por muy radical o muy extremista que pueda sonar Donald Trump, sea una medida realmente realística. Lo que yo he conocido en los últimos días, y lo he conocido gracias a un integrante del equipo de Claudia Sheinbaum, es que es lo que ha ido afinando en las últimas semanas, días, es lo que queremos con México es un plan Colombia duro. Es decir, no sería el plan Mérida, que ya lo vivimos en México, donde fue más que nada apoyo de entrenamiento, fue millones y millones de dólares dedicados a supuestamente fortalecer el sistema de justicia, que bueno, de todas maneras ya estamos viendo que esto está desmantelándose, ¿no? El sistema de justicia en México, supuestamente para entrenar mejor a los policías federales. Ya vimos que fue todo un fracaso con el tema de Genaro García Luna, pero bueno, el plan Mérida era un plan Colombia soft, donde sí hubo asesoría en algunos golpes importantes que se dieron a algunos miembros de los grupos criminales, etcétera, etcétera, pero no hubo una participación, dijéramos, más activa, más intromisiva, al menos a lo que se sabe hasta ahora. Se sabe, por ejemplo, que gracias al Plan Mérida, algunos integrantes de la DEA estuvieron directamente presentes en operativos, por ejemplo, como la captura del Chapo Guzmán en Mazatlán en el 2014, por ejemplo, ¿no? Pero realmente eran como presenciales, no es que realmente actuaran activamente. En una especie de Plan Colombia más duro, evidentemente
se obligará, la idea es presionar al gobierno de México, no es que te vamos a invadir, tú nos vas a dejar entrar, o sea, tú, Claudia, tu gobierno de México, nos vas a dejar operar de manera más intensiva. Y en esa operación intensiva es ahí cuando Rubio habla de no se podría descartar en los planes que tienen, abren una puerta para que sea Trump el que pudiera definir algunas operaciones militares. ¿A qué se refiere operaciones militares? De nueva cuenta, de acuerdo a lo que he estado estudiando, de lo que fue el Plan Colombia, los diferentes cambios que fueron habiendo y los planes que se supone se estarían cocinando ahí en la Casa Blanca y en la Secretaría del Departamento de Estado de Rubio, es bueno, queremos un Plan Colombia duro, donde sí haya más intervención, incluso física o un poco más agresiva, por parte, pues ya no solo la Secretaría de Estado, sino la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, como lo habíamos conversado la semana pasada. Y bueno, checando un poco, Carmen, en qué significó, qué llegó a significar estas operaciones del Plan Colombia, dijéramos duro, de la parte dura del Plan Colombia para Colombia, justamente, fue parte del bombardeo que se hizo a las FARC, en este campamento que estaba el dirigente de las FARC, Raúl Rodríguez, me parece, bueno, era el dirigente, Raúl Reyes, perdón, que era el dirigente de las FARC, que estaba en este campamento en la frontera entre Ecuador y Colombia, y bueno, llega ahí un bombardeo. Ahora se sabe, gracias a un reportaje que hizo el Nuevo Herald en 2013, pero ahora hay una comisión de la verdad en Colombia que ratifica esto, que lo que ocurrió en ese bombardeo es que sí, formalmente fueron las fuerzas aéreas colombianas quienes lanzan esta bomba inteligente para destruir el campamento y muere ahí finalmente Raúl Reyes, que era un prófugo de la justicia y que era uno de los grandes problemas de esta narcoguerrilla en Colombia. Justamente era considerado un grupo terrorista extranjero por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo que ahora se sabe es que estas bombas inteligentes fueron proveídas por el gobierno de Estados Unidos y en el momento que estaban operando, que estaban cayendo, eran dirigidas por el gobierno de Estados Unidos. A eso me refiero, que podrían ser algunos, por ejemplo, de los ejemplos. Cuando Trump decía, vamos a bombardear, no significa que van a llegar de pronto con los tanques, significa que pueden utilizar una serie de tecnologías que se han utilizado también, por ejemplo, en Siria, en Afganistán y en otras zonas de África en los años ya más recientes. Y estamos hablando que son tecnologías que podrían utilizarse una vez que todos estos planes para combatir a los carteles mexicanos y para obligar al gobierno de México a presionar para que los combatan de manera más agresiva, dijéramos de esta manera, pues sería esto lo que estaría cocinando el gobierno de Estados Unidos. Y para terminar mi intervención, creo que imagino que también Maridala tal vez quiera conversar sobre esto, del tema de esta entrevista del Mayo Zambada a María Scherer, que tiene que ver justamente con un poco de este contexto que están viendo los estadounidenses y de qué demonios está pasando en México, ¿no? Estamos hablando de un narcotraficante que se supone que era uno de los más buscados en el mundo, ¿no? Y que tranquilamente se daba el tiempo, tenía tal confianza en sí mismo, tenía tal confianza en la red de impunidad que lo protegía, pues que invitó al colega Diego Sorno, después invitó a María Scherer. Yo publiqué hace pocos días en mi podcast Narcosistema otra visita que él recibió en marzo. O sea, como que todo el 2024, al menos la primera mitad, antes de que fuera detenido, evidentemente, el Mayo Zambada, pues como que estaba así como muy abierto, muy campechano, recibía a las personas, se tomaba sus vasos de leche, estaba ahí con Mayito Flaco, hablaban, siempre negaban lo del fentanilo, es una constante, por ejemplo, en estas dos reuniones con Diego Sorno y con María Scherer y con esta tercera persona que te digo, lo ve en marzo del año pasado, como que la dinámica, nosotros no producimos fentanilo, era como la dinámica, el común denominador en esas tres reuniones, imagino que habrá tenido mucho más, pero nos habla de la confianza en la que puede desenvolverse un narcotraficante del poder del Mayo Zambada, ¿no? A mí, de todo lo que ha comentado María Scherer o del propio contenido de este encuentro, no se puede decir una entrevista, un encuentro con el Mayo Zambada, lo más interesante que ella comenta en las entrevistas es imposible
que el gobierno no supiera dónde estaba. O sea, es imposible que no lo hubieran encontrado. O sea, yo fui tranquilamente, sin mayores aspavientos, a verlo tranquilamente. ¿Cómo es posible que el gobierno no lo haya encontrado? Y es justamente por estos narcotraficantes que hacen relaciones públicas abiertamente, ¿no? Reciben en sus casas, dan tamales, dan cafecito, un poco de ¿cómo se llama?, de mezcal. Impunemente, bueno, pues se supone que un poco el plan que tiene Donald Trump y Rubio es que esto termine, que los narcotraficantes no se sientan tan a gusto en México de hacer relaciones públicas con todo el mundo. Pues ahí está, todo esto que nos dejas, Anabel. Seguiremos hablando y por lo pronto, gracias como siempre por estar aquí. Buen fin de semana. Saludos, Maridalia. Saludos, gracias para ti, Maridalia. Pues ahí está un tema. Bueno, yo creo que el problema es tan grande y grave y expansivo que lo que estamos viendo, así como platicábamos de cómo los riesgos para 2025 todos presentaban a Trump como algún elemento de Trump en esta consultora internacional que tiene las principales carteras económicas del mundo, y lo advertía, creo que también, por ejemplo, la invitación a Bukele y a Milei para la toma de posesión de Trump habla más de una simpatía ideológica, pero de una estrategia geopolítica e incluso geocriminal. ¿Por qué? Porque el problema no es que solo están los mexicanos, los cárteles mexicanos en Latinoamérica. Es que están también los albaneses, los rusos, los balcanes, los canadienses. O sea, hay una conformación criminal brutal. Veíamos hace unas semanas en el Washington Post un muy buen reportaje sobre los albaneses y su operación desde Ecuador, por ejemplo, de cocaína. Habla Anabel sobre el Plan Colombia. En su momento fue muy importante, capacitó a los militares, sobrepasó violaciones a derechos humanos, en efecto, lo hubo. Pero ¿qué pasó, Carmen? Ve nada más lo que hay. Cuando se aplicaba el Plan Colombia, había 40 y tantas mil hectáreas producidas de coca. ¿Sabes cuántas hay hoy? Pensando en Bolivia, Colombia y Perú. Solo en Colombia 240,000 hectáreas en 10 años. Entonces dime tú si funcionó el Plan Colombia. Pues no funcionó, porque además explosionó la actividad criminal. Entonces, el problema no es tan sencillo. Creo que la visita y el encuentro con Milei y con Bukele es para cerrar pinzas a los corredores migrantes y a los corredores criminales de las drogas. Entonces, creo que el que no vaya Claudia Sheinbaum me parece que puede ser en la mayoría de los casos una buena noticia, realmente. Porque va a tratar de tirar línea, va a tratar de hacer negociaciones que las necesitan porque son países, evidentemente Argentina quebrado, va a ser el operador de la derecha en Latinoamérica, Milei, sin lugar a dudas, como lo está haciendo, operó en Venezuela y demás. Pero vámonos al siguiente paso. En el caso del Mayo, ¿sabes qué? No me gustaría hablar sobre las entrevistas. A mí me parece que es apología al crimen. Yo por principio, y mira que tengo 30 años de ejercicio periodístico y unos 27 viendo el narcotráfico porque se me pasó por enfrente, sin querer, no hubiera deseado dedicarme a esos temas. Decidí, porque así además lo aprendí en principios éticos, que no había que entrevistar a periodistas, a narcotraficantes que todavía estuvieran operando. En la prisión, ya sometidos, en una explicación, viendo su expediente. ¿Por qué? Porque de alguna manera se comete apología del crimen. La verdad es que, fíjate que cuando yo cubría la PGR, llegué a cubrir, porque ni siquiera lo hice de manera formal, por los años 96, 97, por ahí. Había unos grupos de periodistas de gran talante, Ricardo Andonaegui y José Luis Flores, que pues, yo tenía 20 y tantos años, me cuidaban y me decía, a esta conferencia no vas de tal abogado. ¿Por qué? Es que cuando salimos nos dan un sobre con dinero, porque quieren obligarnos a publicar su información. Y así han operado las relaciones públicas de los narcotraficantes. Y ellos mismos tampoco iban a esas conferencias de prensa, porque ya lo sabían. Entonces, no digo que ahora haya dinero, pero desde entonces aprendí que no puedes ayudarle en las relaciones públicas a ningún narcotraficante. Entonces, pues eso no voy a comentar. Me gustaría comentarte otro tema, Carmen.
A ver, cambiemos de tema, son las 9:30, vamos a cambiar de tema. Tenemos varias cosas todavía importantes, esta, por supuesto, y otras cosas importantes en el programa, y nos falta tiempo. Detente en otro tema que nos quieres contar. ¿De qué va la historia de Anaí? Así es. A ver, ¿qué pasó con Anaí, la famosísima celebridad que se vio involucrada en un escándalo? Está en medio de un escándalo de Televisa, de un programa, ¿cómo se llama? La Máscara. La Máscara y todo esto que, bueno, se conoce ampliamente lo que ha pasado en estos últimos días. ¿Qué tienes tú? Fíjate que yo de espectáculos sé muy poco. Pero... Bueno, de otros espectáculos. Sí, pero... Espectáculo, pues hay muchos espectáculos, pero de estos espectáculos, no. Los profesionales de la materia. Yo no sé mucho, pero este espectáculo arrastra temas económicos y políticos, o parece que arrastra temas económicos y políticos de una empresa que es Televisa, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y al ver lo que pasaba sobre acusaciones de que se había dado a conocer la lista en una empresa internacional que está en Estados Unidos, que podría ser demandados en Estados Unidos por toda esta operación aparentemente ilegal y corrupta de haber revelado información de un programa a esta cantante Anaí, y eso le dio ventaja y le permitió ganar dinero y además mayor fama. Resulta pues que esta cantante está casada con Manuel Velasco, es gobernador de Chiapas, líder... senador de la República. Hoy senador de la República, con un liderazgo en el Partido Verde Ecologista de México muy importante. Entonces esa la convierte explosiona aún más su posición. Lo que fuimos viendo, sin querer uno se va dando cuenta que conoce a mucha gente. Y entonces resulta que personas que conocen a los involucrados hablaron de la representante de Anaí, hablaron de reporteros. Dana, no recuerdo el apellido. Dana, pero sí, perdón. Sí. Yo tampoco. Pero resulta que todos estos, este brebaje, ¿no? Del conocimiento que fui teniendo a lo largo de estos días fue... Pues que la historia comienza cuando TV Notas publica la lista de los que se supone... Dana Vázquez. Se conoce la lista de quienes estaban integrando La Máscara, que pues es un programa que se ocultan y tienes que adivinar pues quién está oculto en esa máscara. En resumen, porque no lo he visto. Entonces, se da a conocer que los integrantes en TV Notas y a partir de eso empieza una supuesta investigación que da como resultado lo que vimos hace unos días en esta semana, de que esta coordinadora de varios artistas, Dana Vázquez, representante artística, importante ella, sí, la acusan de haberle dado la lista a ese reportero, a Anaí, y por eso es la culpable, ¿no? Resulta que ni se conoce al reportero, ni hubo ninguna operación. Aparentemente la operación no fue algo así como de un reportero que investigó, sino una información que simplemente llegó a la redacción. Fue muy interesante. ¿En TV Notas? En TV Notas. Y fue muy interesante que en TV y Novelas, en la otra revista de espectáculos que es de Televisa, pues la portada fuera de Anaí y se le presentara ya como acusada totalmente, ¿no? Entonces, pues eso genera que se desacrediten ahí, se le mencione como corrupta prácticamente e incluso con cuestiones legales en Estados Unidos que podrían perjudicarla seriamente a toda su carrera, ¿verdad? Porque estaba haciendo Univisión Televisa, ¿no? Que es donde tiene la empresa que tiene todo este manejo de espectáculos como también lo tiene el Big Brother y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué realmente pasa? Pero de repente, después de la publicación y de que empieza a haber todo un desastre en la carrera de esta cantante, hay otro comunicado en donde desconoce a Dana, lo cual es falso, sí era su representante, sí lo fue, muchos artistas lo mencionan, me lo comentaron, sí era su representante, y dice que ya están en acuerdos con Televisa para arreglar esta situación y que no es falso. Pero luego el comunicado de Televisa, pues sí, dice que sí, pero que no, o sea, deja como vacíos en donde dice, pues no estamos hablando con Anaí y pues sí. Lo que dice es que tiene una larga relación de 40 años con Anaí y que la va a meter. Exacto, pero no le quita culpa, ¿no? Y es cierto que ganó y es cierto que pues, atinó a la mayor cantidad de personas. Bueno, si tú te fijas en la bolsa, se cayeron las acciones de Televisa, Carmen.
Pero bueno, la caída ¿Por esta no. historia? Pues por varias cosas. Si tú vas viendo cómo va, en los últimos 5 años, Televisa va cayendo. Y lo que ha sido este año está en el suelo, ¿no? Ha seguido en picada la operación de Televisa. Y estamos hablando entonces de que aquí lo que vimos es una operación económica, de llamar la atención, de operar, pero también aparentemente una operación política. ¿Por qué? Y esto me lo dicen desde el gobierno de la Ciudad de México. Ha habido varios... Fuentes de... Sí, fuentes que no puedo revelar, desgraciadamente, que, pero sí son muy concisas, muy confiables. Dicen que pues ha habido varios intentos de Televisa de acercarse al gobierno de la Ciudad de México para recibir ayuda de lo que están enfrentando en cuanto a los problemas económicos y también con Estados Unidos. En particular, el tema FIFA Gate, del que ya hemos hablado. Esta acusación penal que existe en Estados Unidos contra Televisa por sobornos para tener los derechos de transmisión en varias mundiales. No los ha recibido, no se ha acercado. No ha habido manera de que Claudia se sienta intimidada, ni tampoco cercana, ni con algún compromiso con Televisa. Y entonces, extrañamente, Manuel Velasco empezó a buscar, después de lo que pasó con Anaí, empezó a buscar acercamientos con Claudia para hablar sobre, aparentemente, el caso Televisa. Entonces, si unimos puntos, solamente como hipótesis, es que a lo mejor lo que vimos no fue tanto un intento de acusar solamente a una actriz de que sí o no tuvo beneficios de una lista. Eso no lo sabemos. No es totalmente desmentido por Televisa. Si tú te fijas en el comunicado, dice, no es cierto, nos retractamos de todo lo que dijimos sobre Anaí. Se echan atrás respecto a la decisión de actuar legalmente. Así es, pero no dicen que es falso. Entonces, y por el otro lado, Anaí en sus redes también agradece a su público y saca una foto dándose un beso con su esposo Manuel Velasco. Y luego tenemos a Manuel Velasco buscando acercamientos en la presidencia para el tema, hablar sobre varios temas importantes. Uno de ellos incluiría Televisa. Claro que me pueden decir, no es cierto, es falso, no, esto no ha pasado. Como si Televisa necesitara un intermediario, pero bueno. Pues es que no le ha funcionado el acercamiento que tiene con la presidenta hasta ahora para estos apoyos. En esta hipótesis estamos. ¿Por qué lo menciono y lo traigo a colación? Porque es una empresa muy poderosa y porque la llegada de Donald Trump no le está garantizando a ella, como a otras empresas mexicanas y de otros países, pero en particular las mexicanas, no le está garantizando este acercamiento o tener facilidades de corregir sus operaciones como las tienen. Y estamos viendo cambios internos en Televisa. ¿Supiste, por ejemplo, que cerraron ya las oficinas de Guerrero de Televisa? Ya no va a haber canal Televisa, ya todo se va desde el centro para allá. Seguimos viendo una Televisa que se sigue enflacando, que sigue administrando más sus recursos precisamente por esas pérdidas, precisamente por lo que estamos viendo. Entonces, eso fue lo extraño y lo interesante de lo que vimos en la semana, Carmen. Pues ahí está el caso de Anaí y de Televisa. Sí, merece una revisión. Desde luego es un tema más allá del espectáculo, más allá de que también tiene su mérito para las personas que siguen los espectáculos con todo derecho. Pero aquí, bueno, haces esta hipótesis, esta conexión de puntos y la hipótesis que nos dejas aquí de tarea. Maridalia Gómez, gracias por estar aquí. Y buen fin de semana. Carmen, muchas gracias a ti, al auditorio y felicidades. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias.